Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí en una nueva cita. Nos dimos el paréntesis de FIMA. Tuvimos una charla en FIMA que os echamos de menos, pero bueno, que la podéis ver en Synergy Nuts sobre secuestro de carbono en almendro en seto y la venta de ese carbono y los mercados de carbono. Y bueno, y hoy seguimos con la serie que teníamos de estudios de viabilidad. Nosotros dentro de Synergy Nuts, bueno, pues siempre os incidimos en que el comienzo, el hacer bien las cosas desde el principio, en esa viabilidad, nos va a dar un éxito en el futuro de la explotación, porque realmente estudiar los parámetros de inicio nos hacen poder corregir, incluso elegir fincas, como vimos en el último webinar desde el punto de vista económico y financiero. Y bueno, y hoy vamos a tratar ya los aspectos tangibles de suelo y agua. Hoy tenemos el placer de contar con Óscar Muñoz. Óscar es gerente de asesoría nutricional de Agiculabs. Óscar es ingeniero agrónomo y bueno, estamos encantados de tenerle aquí de nuevo. Gracias, Óscar, por estar aquí con nosotros. Y yo también, Lola. Gracias por la presentación. Sí. Bueno, Bueno, hoy pues vamos a hablar de esa viabilidad, de lo que es tu día a día, ¿no? Porque al final sí, eso es. vosotros estáis siempre haciendo esos estudios iniciales pues para ver realmente la potencialidad que tiene ese Efectivamente, suelo, ese agua. tanto en fincas futuras, cuando hay una prospección para comprar alguna finca, o en fincas que ya son de tu propiedad y quieres ver la viabilidad que tiene un cultivo concreto, Ujú, ¿vale? Sería en ambas vertientes. ujú. Pues cuando quieras, Óscar, empezamos y luego pues abrimos un turno de preguntas entre las personas que nos están viendo. Sí, eso. Yo creo que lo más interesante serán las preguntas. Yo os voy a explicar exactamente cómo hacemos nosotros un estudio de viabilidad, ¿vale? Entiendo que así es como se debe hacer como mínimo, ¿vale? Después siempre se puede hacer mejor, pero como mínimo deberíamos hacerlo así. Y bueno, eh, tanto si es una finca para adquisición como si es para el estudio de una finca que ya tenemos en propiedad y queremos hacer una transformación, una finca que tengamos de un cultivo y queremos hacer una transformación a un almendro en seto, ¿vale? Entonces, yo os voy a hablar de la parte del estudio en el que, bueno, investiga la viabilidad o la idoneidad, ¿no? En este caso, del suelo y del agua para regar a este cultivo, ¿vale? Entonces, en un esquema del proyecto, ¿vale? Yo me fijaría como objetivo la viabilidad técnica del proyecto, ¿vale? Haría en el segundo epígrafe una evaluación general de la viabilidad, que es un resumen, digamos, de todo lo que se ha hecho a continuación. Una evaluación de las condiciones de suelo, una evaluación de las condiciones hídricas, ¿vale? En las condiciones hídricas, bueno, ahora lo diremos después, se trata de analizar el agua, pero no es tan simple, ¿no? Porque hay fincas muy simples en las que el agua es de una única fuente. Imaginaros una finca en la que está dentro de una comunidad de regantes y el agua le llega por un único hidrante. Entonces, bueno, consiste en analizar el agua deshidrante, pero también hay fincas, bueno, hay muchos casos, ¿no? Pero os enumero los más clásicos. Hay fincas que tienen varios pozos y cada parte de la finca se riega con un pozo, entonces habría que estudiar la viabilidad o la idoneidad, ¿no? En este caso, de cada uno de los pozos. Hay fincas en las que hay varios pozos y se vierten a una balsa de riego y habría que tomar agua de esa balsa para ver la calidad de ese agua, ¿vale? Y el último caso sería en el que hay varios hidrantes, ¿no? En el que hay aguas de distinto tipo. Hay aguas de dos comunidades, entran agua en fincas grandes de dos comunidades de regantes distintas o de dos fuentes muy, muy diversas, ¿vale? O que tienen pantano y puede regar parte de su concesión de pantano y parte de su concesión de pozo. O sea, dentro de todas las dificultades que podamos encontrar, ¿no? El estudio también tendría un estudio agroclimático, estudio de la zona, datos climáticos, pero bueno, nosotros, y después al final una revisión de la estructura económica. Nosotros nos vamos a centrar
en el punto 3 y el punto 4, ¿vale? En la evaluación de las condiciones de suelo y la evaluación de las condiciones hídricas. El estudio económico ya lo hemos visto en el anterior, ¿vale? Bueno, a mí me gusta hacer los estudios de viabilidad. No sé si para algunos sería empezar la casa por el tejado, pero es poniendo un resumen de la viabilidad de la finca, de modo que la persona que quiera mirarlo, en cuanto abre el estudio, se encuentra ahí las características de mi finca, ¿vale? He hecho un recorte de una parte de un estudio y ahí tenemos lo que es el suelo, el agua y el clima, ¿vale? En cuanto a suelo, ponemos unas gráficas, ¿vale? O un diagrama de barra en el cual la viabilidad o la adaptabilidad, ¿no? ¿Es baja, es media o es alta? ¿Vale? Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, en el suelo decimos que la adaptabilidad es baja por características físicas. Bueno, pues que es un suelo arenoso, ¿vale? De textura muy ligera. En cuanto a características químicas también debemos evaluarlo y en cuanto a la orografía de la finca. Y en cuanto al agua, bueno, pues he escogido un caso en el que hay parte de una fuente que es agua de pozo y parte que es de una comunidad regante, ¿vale? Y del clima, bueno, del clima se hablará en otro momento. Entonces, en cuanto a suelo, eh, aumentamos, ¿vale? O ampliamos la información del cuadro anterior, yo siempre lo establezco así y ya doy detalles, ¿no? En cuanto a salinidad, bueno, si hay algún tipo de restricción de uso en cuanto a la salinidad, bueno, pues imaginaros que en este estudio que hemos visto hay una restricción ligera, ¿vale? En cuanto a infiltración de ese suelo, o sea, posibilidad de que el agua percole por el suelo, pues en este caso ningún grado de restricción. En toxicidad debemos ver el caso del sodio, del cloro y del boro, ¿vale? Y después en cuanto a parámetros generales, nitrógeno, bicarbonatos, que nos dice la dureza de nuestro suelo, ¿vale? La alcalinidad y el pH. ¿Vale? Entonces, vamos a un caso práctico. Imaginaros que esto es una finca. Es una imagen de Google Earth de una finca, ¿vale? En esa finca hemos establecido una serie de puntos de la finca es como este contorno que veis, ¿vale? Hemos elegido una serie de puntos de muestreo en los que vamos a tomar muestras de suelo, ¿vale? ¿Por qué lo hemos elegido? Bueno, hemos cogido una imagen en DVA de nuestra finca y hemos visto la variabilidad en cuanto a radiación que hay, ¿vale? A algo tenemos que atender para ver en qué puntos vamos a muestrear. Entonces, lo hacemos de esa forma. Con una foto en DVA miramos los distintos o sea, los distintos valores de radiación o de actividad fotosintética, llamémoslo como queramos, en cada punto, y donde hay variabilidad o donde hay variación, elegimos un punto de muestreo. Pues en este caso hemos elegido aquí 21 puntos de muestreo, ¿vale? Nos ha parecido que es suficiente en todo el contorno de esta finca que se ve aquí en la parte central. Una vez que hemos elegido estos puntos, pues podemos pensar en qué parámetros queremos conocer de nuestro suelo. En este caso, queremos conocer el contenido en arcilla, en arena, el limo y la clase textural, ¿vale? Hemos diferenciado entre arena fina y arena gruesa, ¿vale? Las arenas finas se comportan muy parecidas a un limo, por eso lo diferenciamos, ¿vale? Y después, en cuanto a parámetros de fertilidad, pues vamos a estudiar el fósforo, el pH, materia orgánica, los cationes disponibles, ¿vale? Calcio, potasio, magnesio y sodio, ¿vale? Y parámetros como nitrógeno, conductividad eléctrica, caliza activa y, por último, relación carbono-nitrógeno. Todos estos parámetros son los que queremos estudiar en nuestra finca, ¿vale? Para ver que ninguno de ellos puede constituir o puede ser un limitante a nuestro cultivo. En cada punto en los que hemos elegido hacemos una calicata y hacemos una imagen, una foto, ¿vale? Y la guardamos en un cuaderno de campo de cada sitio donde hemos tomado muestras. El sitio donde hemos tomado muestras, como hemos cogido una imagen de Google Earth, tiene coordenadas, ¿vale? Es como una ubicación de un teléfono móvil. Entonces, siempre sabremos dónde hemos cogido esa muestra y tendremos una imagen
de cómo era la calicata del sitio donde hemos cogido la muestra, ¿vale? Aquí se ven, bueno, pues he cogido esta foto en la que esto es un suelo rojo mediterráneo, en el que hay, bueno, un horizonte A que se erosionó en el pasado. mm, Estamos viendo el horizonte B y un horizonte C, un horizonte calizo, ¿vale? mm, Entonces, bueno, el horizonte calizo presentaba serias limitaciones e hicimos también un mapa de profundidades. En la imagen de la izquierda vemos que el suelo tiene de profundidad unos 40 centímetros. En la del centro, alrededor de unos 60-70 centímetros, ahí no habría tanta limitación. Y en el punto 1, un caso intermedio en el que hay 50 centímetros de profundidad. ¿Vale? En la imagen del punto 20, bueno, a mí se me antoja de muy poca profundidad de suelo y un cambio estructural muy, muy, muy fuerte. ¿Vale? mm, Entonces, de estos análisis que hemos hecho en cada punto, se hacen mapas. Este es el mapa de la profundidad del horizonte B en cada punto en el que se ha muestreado. Vemos que en verde están los que tienen más de 80 centímetros, ¿vale? En ámbar los que tienen entre 50 y 70, ¿vale? Que, bueno, presentan ciertas limitaciones porque, bueno, ahí va a presentar ciertas limitaciones no porque nuestro almendro en seto vaya a llegar a esa profundidad, la mayoría de las raíces, sino porque probablemente en ese cambio textural se va a formar un punto de cambio en el que la percolación del agua se va a dificultar, ¿vale? Seguramente se va a formar ahí una capa impermeable en la que cuando queramos lavar el suelo de las sales que se van acumulando a medida que regamos, vamos a tener ahí una limitante que se van a quedar en ese suelo. Entonces, caso amarillo, 50-70 centímetros, caso rojo, que tienen entre 0 y 50 centímetros de profundidad. Vemos que hay tres puntitos en los que hay muy poca profundidad. Entonces, esta finca en cuanto a profundidad, pues diríamos que sí es viable, ¿vale? Porque esos tres puntos los podemos arreglar. O sea, en las nivelaciones que hagamos en la finca, pues tendremos que procurar que en esos puntos rojos le caigan 20-40 centímetros de tierra encima para que la profundidad sea mayor, ¿vale? Deberemos de hacer unas nivelaciones pensando en ese limitante, ¿vale? Ofrecemos también un cuadro, en este caso, con las profundidades, pues el punto 1 tiene 30, ya es medidas con 1 metro, ¿vale? El punto 2 tal, 4, bueno, así hasta los 21 puntos que hemos analizado mirando las profundidades, que es, bueno, un limitante importante que vimos en esta finca. Y después ofrecemos mapas de todos los parámetros que hemos analizado. Os muestro algunos, ¿no? Arena en este caso. Pues hay partes de la finca con un 60% de arena, un suelo, bueno, pues demasiado arenoso para un olivar, ¿vale? Con un 50, con un 40, un poco de todo, ¿vale? Y después todos estos datos se representan en la tabla que hemos dicho. Esto es pH. Bueno, hay zonas de pH neutro, ¿vale? Que son mm, las zonas coloreadas en verde, de pH algo ácido, entre 7,5 y 8,2. Bueno, para un olivar tampoco es demasiado problema, para un almendro, mm. perdón, tampoco es demasiado problema en este caso. Y la zona roja, pH mayor a 8, sí representaría un problema, ¿vale? En las zonas naranjas, bueno, ya sabemos que habrían que hacer acidificaciones o incluso en la transformación de la finca habría que aplicar azufre elemental que nos acidificaría algo lo que es el suelo de la finca. En la zona roja, aún haciendo enmiendas ácidas, tendríamos problemas, ¿vale? Entonces ya tenemos claro que en esa zona tendríamos severos problemas con la caliza, con todo lo que son clorosis, absorciones de metales, ¿vale? De hierro, de zinc, que serían muy, muy dificultosas para el cultivo. Eh, Eso es un poco, bueno, un ejemplo de los mapas que podemos ver en la finca. Se hacen uno por cada parámetro. Después, evaluación de las condiciones hídricas. Bueno, pues se describen análisis de agua de cada punto donde haya una fuente en nuestra finca, ¿vale? Entonces, en este apartado, ¿qué hacemos? Enumerar todas las fuentes que hay. Ahí hay que ser bien preciso, documentarse y decir, pues hay un hidrante con tanto caudal de agua, con una concesión de agua de tantos metros cúbicos, en fin, una serie de parámetros, ¿vale? Y a partir de ahí hacemos un análisis de la evaluación de la calidad, ¿vale?
Esto es un análisis de agua. Esto es un análisis de agua normal, ¿vale? En el que se ven todos los parámetros que hemos analizado. Conductividad eléctrica, perdón, que se me ha pasado la transparencia. Conductividad eléctrica, dureza, pH, calcio, magnesio, potasio, sodio, alcalinidad, cloruros, nitratos, sulfatos, bueno, todos los parámetros que necesitamos a nivel agronómico para un agua, ¿vale? Y simplemente, bueno, de todas las fuentes que hemos analizado, pues vemos si hay algún parámetro que resulta limitante, ¿vale? Si resulta limitante el pH del agua, si resulta limitante que tiene demasiado sodio, si resulta limitante que tiene, pues, demasiados nitratos, en fin, cualquier parámetro que sea limitante. Ahora después en preguntas ya me podéis hacer a lo mejor casos concretos que tengáis, ¿vale? Y ya por último, en este estudio de viabilidad se hace una tabla bastante exhaustiva de todo lo que hemos analizado, todo lo que hemos visto, todo lo que hemos puesto en forma de mapas, en forma de gráficos, y se hace, bueno, escribiendo todo lo que puede ser limitante, ¿vale? Entonces, en cuanto a suelo, características físicas, pues decimos la descripción de las características físicas de nuestro suelo y las posibles mejoras que podemos hacer, ¿vale? Y ahora, la adaptabilidad a las condiciones del cultivo, baja, alta, media, ¿vale? En este caso, baja, por ejemplo, un ejemplo que he puesto, ¿vale? Para no poner siempre algo positivo y que siempre es una adaptabilidad alta. En cuanto a las características químicas, bueno, pues me dice que hacen como descripción, no hay ningún limitante, tal y que igual. Después, en cuanto a potenciales mejoras, pues que se deben hacer unos aportes de materia orgánica porque hemos encontrado niveles de materia orgánica muy bajos. Vale. En cuanto a la orografía del terreno, bueno, pues que la rasante es defectuosa, que habrán que hacer nivelaciones. Perfecto también. En cuanto al agua, dos fuentes que encontramos. Pozo, pues ahí decimos, oye, ¿qué hemos visto en el análisis de agua? Pues es un agua con un nivel salino aceptable para el normal desarrollo del cultivo, pero que tiene elevados niveles de sodio que constituyen alguna amenaza, ¿vale? Pero que es salvable, que no es una amenaza grave. Bueno, pues que junto con el agua de riego apliquemos calcio para ir antagonizando estos niveles de sodio. Bien, eso ya en el futuro se harán otros análisis y veremos hasta dónde tenemos que antagonizar, ¿vale? Y la otra fuente que encontramos, comunidad regante, pues hacemos una descripción general de la calidad del agua y de la viabilidad y vemos que, bueno, potenciales mejoras, nada. Ahí en cuanto a la comunidad de regante, en este caso no he puesto nada concreto porque depende de cada comunidad, ¿vale? Hay comunidades que ofrecen agua durante todo el año, hay comunidades que solo ofrecen agua durante unos meses del año, en fin, ahí se ponen las características, ¿vale? Por el sur hay comunidades de regantes que solo dan agua cuando realmente hay que regar los cultivos mayoritarios de esa comunidad. Entonces, si tú tienes un almendro y quieres regarlo en diciembre, ¿vale? No te va a hacer falta regarlo, pero si quieres regarlo por hacer un lavado, por hacer cualquier aplicación de cualquier cosa, no vas a poder porque no vas a tener agua, ¿vale? Mm. Y por último, pues se verían el apartado clima, perdón, y el apartado condiciones económicas, como hemos visto. Y detallando más, de cada punto de muestreo se hace un cuadro en el que se ofrece de cada punto cuáles son los limitantes y cuáles son los puntos no limitantes, ¿vale? No voy a detallar, pero del punto de muestreo 1, pues limitantes físicas, limitantes químicas, idoneidad. En el 2, lo mismo. Entonces, ponemos un aspa rojo cuando hay algún tipo de limitante y un tic verde cuando no hay que hacer nada, ¿vale? Los limitantes que hemos visto en este caso, bueno, eran limitantes salvables, con lo cual se pueden hacer algún tipo de enmienda, ¿vale? Algún tipo de reparación que nos haga que, bueno, que la finca sí sea viable, ¿vale? Y aquí se deben ver todos los puntos de muestreo que hemos hecho en la finca, ¿ok? Y en cuanto al agua, lo mismo. En cuanto a salinidad, en cuanto a infiltración, a toxicidad por cloro, por sodio, por boro, en cuanto a nitrógeno, en cuanto a bicarbonatos, dureza, pH, y en el gráfico, bueno, pues así de un vistazo puedes ver si hay algún tipo de restricción, ¿vale? Entonces, vimos que el agua tenía algo de sodio,
pues que hay una restricción de uso ahí, severo, ¿vale? Aunque dijimos que era salvable para el cultivo en concreto, siempre y cuando se aplique calcio a la vez que se riegue. Bueno, en cuanto a dureza, que era un agua que tenía un pH demasiado elevado, que se puede acidificar fácilmente, ¿vale? Entonces, siempre es normal encontrarte algún tipo de limitante, pero salvable, ¿vale? Y bueno, y hay algunos casos en los que nos encontramos, pues, algún limitante que no es salvable, ¿vale? Bueno, nos encontramos hoy recuerdo una conversación con un técnico, ¿vale? De un vivero en el que estábamos hablando y, oye, hay que ver que es que vayamos donde vayamos encontramos algún problema. Bueno, no, es que realmente vamos donde hay un problema, ¿no? Entonces, esto es como, claro, como si vas a un hospital y dices, hay que ver cuántos enfermos hay. No, es que has venido al sitio donde vienen los enfermos, ¿vale? Totalmente. Entonces, no todas las fincas tienen limitantes, pero bueno, sí es verdad que nos encontramos con fincas en las que el cultivo no se está dando bien, no se da, ¿vale? Nos estamos encontrando fincas en las que, bueno, el año pasado acabaron un poco fastidiadas y han Mm, arrancado el año, están arrancando de forma pobre, ¿vale? Bueno, claro, nos encontramos limitantes de tipo salino, sobre todo, ¿vale? En los cuales las reconcentraciones salinas pues fueron demasiado altas, la planta acumuló demasiado cloro y ahora cuando sale, pues salen que los brotecitos se te queman, que tienes algún tipo de problema, ¿vale? Pues esto es debido a que, bueno, a que en algunas zonas de finca o incluso en fincas enteras no se ha hecho un estudio de viabilidad. Se ha plantado sin ver si había algún tipo de limitante para el cultivo. El clima, que ahí mm. lo he puesto en varias imágenes, pues es importante también, ¿vale? También tenemos casos en los que varios años seguidos se han helado las flores del cultivo. Oye, otro contratiempo bastante grave, ¿vale? Mm. Entonces, bueno, eh, esto es todo lo que quería decir. Os hago un resumen en cuanto a suelo y en cuanto a agua, que hay que establecer un plan de muestreo. En cuanto a suelo, oye, coger el contorno de mi finca, ver las distintas variables que hay, eh, tomar o diseñar puntos donde vamos a muestrear, hacer calicata y medir, ¿vale? Analizar y ver algún tipo de limitante que encontremos. Y en cuanto a las fuentes de agua, es mucho más fácil. Lo que hay que hacer muy minuciosamente es detallar qué fuentes de aguas tenemos, qué cantidad de agua disponemos o si hay algún tipo de concesión, ¿vale? Y después analizar las distintas aguas de los distintos puntos de riego y ver distintos limitantes que pueda tener, ¿vale? Simplemente, esto es muy sencillo. Es así y además aquí sí que es muy... Aquí sí que son habas contadas. O sea, aquí haciendo bien el trabajo de muestreo y haciendo los análisis e interpretándolos bien, si hay algún tipo de limitante, pues lo vas a encontrar con normalidad. ¿Vale? Voy a dejar de compartir Ujú. y bueno, y hacemos un pequeño coloquio con las preguntas que tengamos. Vamos a ver, vamos a abrir, que nos vayan haciendo preguntas. A mí, Oscar, como siempre, aprendo mucho, pero me genera la duda que estamos viendo ahora, y yo conozco algo el tema, eh, los avances estos en los mapas de suelos con tomografía y demás. Quería saber tu opinión porque yo tengo la mía, pero... Mira, a ver, yo creo que mi opinión va a cambiar rápidamente con la inteligencia artificial, ¿vale? Pero, Ujú, eh, a ver, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, que hacer calicata es engorroso. Llevar muestras a un laboratorio o mandarlas por una mensajería es engorroso también. Después, hacer un análisis tiene un coste. Entonces, bueno, pues se inventaron sistemas en los que mediante, bueno, esa técnica, la tomografía, un georradar, ¿no? sí, Se pueda, eh, oye, extrapolar el cómo viajen partículas o ondas por el suelo, extrapolarlo a datos de suelo. Entonces, bueno, claro, todos estos equipos se calibran cada cierta hectárea. Cada cierta hectárea se hace un análisis de suelo y se calibra. Precisión. He visto un poco de todo, ¿vale? Dependiendo ¿quién lo hace? de quién lo hace. Cuando se Bueno, y del hace suelo también, al final y ellos del ven, suelo. ellos ven diferentes, o sea, ellos, los mapas de tomografía dan diferencias en
la velocidad en devolver. Eso es. Entonces, ellos no te saben decir, esto ha sido por un suelo arcilloso o por un contenido en cloro o por un contenido en nitrato. Claro, Ellos ven cambios y tú tienes que correlacionarlos con eso es. analítica. Eso es. Y después ciertas aplicaciones que tenían dentro muchos datos de análisis de suelo y es, oye, cuando la onda hace esto, cuando la velocidad en la que vuelves esto, pasa esto, ¿no? Y entonces, de todas estas circunstancias, aprendía y ya te digo, yo he visto mapas más exactos y menos. He visto, bueno, mapas en los que ibas caminando por la finca y veías saltos de suelo que el tomógrafo no había detectado. No había Pero detectado. yo el principal limitante que veo en esto es que al menos los que yo he podido ver alcanzan una profundidad de unos 30 a 40 centímetros, Sí. ¿vale? Entonces, sí, que, Yo he hecho más, yo he hecho de más profundidad. vale, pues eso es lo que yo he podido ver, ¿vale? Con mapas a nivel comercial, que he visto mapas y lo he examinado y al final cuando lees la letra pequeña, te dicen que son los primeros 30 centímetros del suelo. Pero eso es georradar a lo mejor. La tomografía sí baja más, según también los electrodos que le ponga, ¿eh? Claro, Nosotros hemos sacado plumas de vertidos de hidrocarburos a 5 y a 10 metros. ya, bueno, Fíjate, los que he visto, claro, eran menos profundos. Entonces, claro, ¿qué claro. ocurre de ahí abajo? Eso sí que no lo sé. Entonces, bueno, Sí. que cuando veamos un mapa hecho con un tomógrafo, con otro equipo, que veamos qué profundidad ha estudiado, ¿vale? También, ¿Y qué puntos de contraste ha tenido? efectivamente, y también he visto otra limitación, que es que no diferencia qué pasa a cada profundidad. ¿Vale? Que eso cuando tú haces una calicata en suelo, si lo estás viendo, oye, que hay tres tipos de suelo, pues puedes analizar los tres si quieres, o tan solo la profundidad en la que las raíces vayan a explorar. No sé, ya cada uno, Totalmente. eso es. Entonces, bueno, a ver, que como verlo y tocarlo no hay nada, ¿no? Ver para creer. Pero también es verdad, bueno, que estamos ahora mismo en la era de la velocidad, de la inmediatez, de que todo hay que hacerlo muy rápido. Y entonces, pues habrá que empezar a inventar maquinitas para que lo hagan las Pero maquinitas. me ha sorprendido lo que has dicho de la inteligencia artificial. ¿Dónde ves tú la inteligencia artificial aquí? Bueno, en que realmente Aprende. es una aplicación la que te dice que en todos los casos en los que yo he visto un dato tal de la onda, ha pasado esto. Ha Entonces, pasado esto. claro, Vale, esa aplicación manejará, yo qué sé, miles de datos, pero es que ya la inteligencia artificial va a manejar millones de datos. Entonces, a efectivamente. medida que la vayamos alimentando todos, ¿vale? Y lo hagamos bien, pues seguramente será más preciso esas medidas. Yo creo que por ahí van muchas medidas, que van por métodos indirectos, por infrarrojos, bueno, por toda esta serie de técnicas que habrá que, claro, calibrarlas con análisis, porque a eso sí que es un dato certero, pero que calibrándolas y con variaciones estadísticas, pero manejadas con una inteligencia artificial y que pueda manejar millones y millones de datos, serán más precisas. Seguro que serán más Totalmente. precisas. Totalmente. Mira, nos pregunta Pedro que qué niveles de sodio empiezan a dar problemas en almendro. Mira, en suelo, un nivel crítico de sodio es un miliequivalente cada 100 gramos, ¿vale? De sodio. Eso es un nivel crítico. Mm. Pero sí os puedo decir que a partir de 0,5 miliequivalentes ya empezará a dar problemas. O sea, lo ideal es un suelo que tenga menos de 0,2, 0,3 miliequivalentes cada 100 gramos. Y Oscar, y ahora que con todo el tema de la escasez de agua, y las fuentes, todo el tema de las fuentes de agua desalada y las acumulaciones de boro, ¿tiene Claro, problemas el almendro con boro? sí. Y el almendro también y muchos cultivos. O sea, el tema está en que si lees la bibliografía, ¿vale? Te dice que en el caso del almendro, si tú regaras un almendro con un ppm, con un agua que contenga un ppm de boro en continuo, el almendro moriría, ¿vale? Eso dice la bibliografía. Entonces, sí es verdad que cuando vas a algunas regiones de España, tiene uno y a veces un poco más de uno y hasta 1,5 he visto en Hasta uno y continuo. medio. Ajá. Vale, entonces, bueno, ya a nivel práctico hemos visto que hace más daño cuanto menos cosecha hay
¿vale? Porque realmente lo que hace el boro es diluirse, ¿vale? O sea, el boro la cantidad de boro que es capaz de absorber una raíz, que es limitada, ¿vale? No es infinito la cantidad de boro que absorbe una raíz, es finito. De esa cantidad, cuanto más fruta haya, o cuanto más fruto, en este caso, o cuanto más hoja, o cuanto más madera, menos dañino es ese dato, ¿vale? De modo que en cultivo que tenemos más experiencia regados con agua de desaladora, en la zona de Murcia, ¿vale? Cítrico, que tenemos mucha experiencia, pues con aplicaciones de calcio y llevando a plantas de muy alta producción, los problemas con el boro se minimizan bastante. Pero sí que los años en los que hay poca carga o la planta, debido al agotamiento ocasionado el año anterior, vegeta poco, sí que tenemos bastante problemas, problemas de defoliación, produce defoliaciones de la planta y claro, ya en cuanto defoliamos, pues todos los problemas que vienen en cadena a continuación. Entonces, ¿podríamos decir que le afecta más al almendro en seto o no? ¿O tiene más producción No por tengo hectárea? No, experiencia, Lola, es porque lo en que las te iba a zonas donde decir. hay almendro en seto aún No, no hay escasez de agua para usar desaladora. Bueno, Andalucía estamos viendo ahí. sí, pero no tengo experiencia porque aún no se usaba agua de desaladora en almendro. Sí Claro, que se ha usado en otros cultivos. ese dato que has dado es para un almendro en intensivo, es posible, ¿no? Sí, es Ese para un almendro en general. No sé qué tipo de almendro porque general, lo he o a lo leído. mejor Es para un mm, almendro. Y probablemente lo hicieron en una universidad en Estados Unidos hace 45 años 45 y, años lo que te iba a decir y es lo que totalmente. tenemos. ¿Vale? Es lo que Entonces, hay. bueno, Esa es nuestra en, referencia. en Uy, cuanto tenemos yo tenga... tantos estudios por hacer, mira, yo de Sí. verdad no Pero bueno, pararíamos. al final hubo una época en mi vida en la que era el loco de los estudios y empezaba a leer a ver qué encontraba y qué encontraba, pero después hoy día estoy más en que hay casos y casos y que al final es la práctica la observación y la práctica. O sea que ya os puedo decir que cuando tenga clientes o fincas que se rieguen con agua desaladora, Podrás rápidamente me tener, daré cuenta, está rápidamente claro. tendré sensibilidad, porque lo que veo es mucha clínica, mucho efecto y mucho análisis. Y entonces puedo relacionar rápidamente tal cantidad de boro en agua con tales efectos. Y rápidamente, en nada, en un año o dos, ya tenemos mucha sensibilidad de cuál es el problema o la afectación que Ujú. podemos tener. Nos preguntan que qué método de interpolación utiliza para la zonificación que han mostrado para pH, conductividad, etcétera. Bueno, nosotros usamos una aplicación, ¿vale? Mejorada. El sistema en sí se llama Kirging, es una palabra inglesa, ¿vale? Y se llama Kirging. Bueno, al final son aplicaciones informáticas que tienen muchos datos dentro y de un punto a otro te hace la variación espacial que tiene un parámetro por una secuencia lógica de muchas veces que ha ¿Qué ha pasado ocurrido? eso es, y que ha ocurrido. Según también imagino el tipo de suelo, suelo arenoso, suelo arcilloso, ese es un dato importante. Sí, o sea, le tienes que meter todos los parámetros para que lo haga. Realmente usa Lo todos los parámetros. correlaciones Sí, mm, sí, sí, efectivamente. a multivariante. Ujú. Sí, Entonces, sí. bueno, pues lo mismo que decía antes, cuando ahí toque la inteligencia artificial que aún no toca, Será más preciso. habrá muchos datos. Habrá muchos Bueno, datos ahí. pero tendrá que ser una inteligencia artificial alimentada Claro, generosamente habrá que o no retroalimentarla. generosamente Sí. por los datos que estamos cogiendo, está claro. Ujú. O sea, alguien se tendrá que entretener en ir metiendo análisis de suelo y mapas y que vaya Mm. aprendiendo, oye, pues de este punto a este punto, cómo ha variado una finca con estos parámetros, cómo varió. Y a partir de ahí Bueno, mejoraremos en bastante. la comunidad científica ya existen las bases de datos en las que se va subiendo y nos lo piden en los proyectos europeos, tenemos que tener las bases de datos en donde se suben los datos y se hacen públicos a partir de que se termina el proyecto. ¿Sabes? Nosotros tenemos el Cnodo, tenemos varias bases en las que se suben los datos y ahí tiene uno Excel con un montón de datos y de ahí irá cogiendo la inteligencia artificial, imagino. Sí. Imagino que será eso. Yo no Y estoy, aún no, de temas de inteligencia artificial no tengo mucho conocimiento, pero sí sé que, bueno, que hay que alimentarlas con datos para que vaya está claro. aprendiendo.
Está claro. Yo no, anteayer estuve en una charla y decían que toda la empresa que no se adapte al uso y a la utilización de la inteligencia artificial, pues Claro, irá desapareciendo. Era como, sí, sí, como haber dicho yo el también que lo no se creo. meta en un ordenador, ¿sabes lo que te Claro, digo? En la yo también lo creo. informática, que no se quiera meter en la Y informática, pues al habrán, final. y seguramente, bueno, ya a esto creo que será hablar por hablar, pero seguramente en algunos aspectos, como yo que sé, intención de compra, pues será muy fácil que se retroalimente porque, bueno, se basa en lo que compramos Mm. y en lo que vemos en redes y tal. Y en la agricultura, pues habrá que alguien tendrá que dedicarse y tener la paciencia de meter datos ahí, porque solos no se van a meter. Pero Ya bueno, te digo. En eso estamos, lo vamos metiendo los demás. Mira, nos dice que nos ha preguntado lo de la interpolación, que perfecto, que Kriging es un método y dice, el vecino más cercano natural también es muy recomendado para cuando no hay muestreo. Nosotros aconsejamos hacer los muestreos. Es más, Óscar, esa era una pregunta que yo te iba a hacer, que luego hemos visto en finca y vosotros sobre todo, que cuando no se ha hecho estos estudios de viabilidad, que por eso estamos incidiendo tanto, luego el arreglar a posteriori es muy costoso y a veces hasta ni se puede, ¿no? claro. O sea, sí, Entonces, o sea, aquí hay varias preguntas. Por la última, arreglar lo que haya que arreglar una vez implantado el cultivo. Bueno, si queremos hacer una enmienda o si queremos, yo que sé, imaginaros que hay un nivel freático y queremos elevar la plantación. ¿Cómo vas a hacerlo ya con la ya planta no puesta? puede. Eso es. Imagínate que quieres hacer una enmienda de materia orgánica importante y a hacerla a todo suelo, a todo terreno. ¿Cómo lo haces si la planta la tienes puesta? Empezamos a tener muchos problemas. Hay tuberías, hay cosas que se rompen, ¿no? O sea, es mucho más fácil hacerlas antes. Claro, para hacerlas antes te tienes que dar cuenta antes de plantar y para eso hay que medir. El vecino, bueno, cuando son parcelas muy pequeñitas, lo del vecino funciona, ¿vale? Porque Efectivamente. por la variación espacial de la que estamos hablando, que realmente en pocos metros hay poca variación. Entonces, si tú estás a 10 metros del vecino y tu parcela es de 5 hectáreas, pues seguramente se va a parecer mucho. Donde encontramos problemas fundamentalmente es en fincas grandes donde hay zonas y zonas, y hay muchas zonas, y hay zonas bajas Sí. que cuando tú riegas, todo lo que se lava va a la zona baja. El agua tiene esa manía de irse por gravedad a Sí. las zonas más bajas. Sí. O sea, es muy maniática. Y al final se va arrastrando sal, porque las disuelve y las arrastra. Y cuando son nitratos, bueno, pues un exceso de nitrato también puede ser malo, pero un Sí. exceso de sodio o de cloro puede ser peor. Entonces, eso ocurre en la finca, que el agua bueno, va acumulándose en zonas bajas y a medida que el agua va desapareciendo, las sales se quedan en el suelo. Entonces, Ujú. que es interesante antes de plantearte una finca, pensar en todas estas cosas, en las nivelaciones, en, oye, que en una nivelación puede influir en el riego, ¿no? Si no está bien nivelada, habrán Totalmente. zonas donde la descarga de la tubería regará hasta 15 minutos más que en la zona más alta. Y 15 minutos más cada día, al final del año, es muchos minutos de agua. Cuando De estamos agua y de con un riego energía, ¿eh? deficitario, energía. Mm. Cuando estamos usando poca agua, menos de la que la planta quiere, pues esas zonas se ven preciosas, que es donde más agua está recibiendo, y arriba no. Pero cuando estamos usando el agua que hace falta, pues las zonas de arriba se ven muy bien porque estamos controlando lo que queremos regar y abajo pues aparecen los hongos del suelo y empieza a haber problemas. Totalmente. Entonces, bueno, ¿qué hay que pensar antes de hacer la finca? Porque, bueno, hacer una finca o montarla cuesta un dinero por hectárea. A lo mejor un estudio, no sé, imagínate que un estudio te ha costado 70, 80 euros por hectárea. No es dinero. Y claro, en relación a la inversión, ¿qué es? No es nada. No sería ni el 0,01% de la inversión. O sea, no sería nada, nada despreciable. Con lo cual, yo lógicamente me aseguraría que la inversión la voy a hacer bien. O sea, cuando tengo un ahorro, lo voy a invertir en un valor de bolsa o en un fondo, yo miro primero a ver qué hizo los últimos años, ¿no? Lo estudio. Pues lo mismo habría Totalmente. que hacer en una finca. Lo Ujú. mismo. Bueno, sí, sí, está claro. Por eso queremos incidir mucho, tanto hace el estudio económico, financiero, porque aquí vas a meter una inversión y veas dónde la metes, elige bien la finca y, por supuesto, una vez que tienes la finca, el suelo y el agua son primordiales. Pues sí. Bueno.
y ahora estamos viendo también todas las restricciones y me ha gustado mucho que hables de las distintas fuentes de agua, porque cada vez es más patente que las mezclas de agua son, están aquí y cada vez más. Y una única fuente de agua y con agua ideal, eso ya cada vez es más difícil, Cada vez más difícil, efectivamente. en Efectivamente. algunas zonas sobre todo. Mm. Entonces, bueno, esas mezclas de agua. ¿Vosotros también incidís, tenéis sitios donde estáis haciendo tratamientos de esas aguas también? Hay tratamientos no muy costosos porque al final encarece mucho el coste para tratar el agua para que sea viable. Bueno, en cada vez más fincas se están usando desaladoras pequeñitas, Mm. ¿vale? En la que el agua que tú sacas del pozo tiene conductividad a 1800 y la pones a... Lo que se suele hacer, o lo que solemos hacer es como usamos una planta desalinizadora de poco volumen, lo que solemos hacer es hacer agua a conductividad muy baja, 0,2, 0,3, y mezclarla en cierta proporción con la de 1800 para llegar a tener un agua aceptable, ¿vale? Es lo que se suele hacer. Eso sí, Claro, cada vez más, cada vez más. El problema es dónde vertemos el agua que sobra de la desalinización, lo que le llaman el la rechazo. salmuera, sí. Sí. Ujú. ¿Dónde verterla? ¿Vale? Que bueno, yo cuando en las fincas donde estamos nosotros llevando la finca en cuanto a nutrición, lo que estoy recomendando es hacer unas piscinas de evaporación. Hacer piscinas de evaporación y después la sal, bueno, pues se puede hasta vender, ¿no? Sal del Himalaya, pues será sal de, yo qué sé, Teruel, no sé dónde, pero igual es mejor la de Teruel que la del Himalaya, quién sabe. No lo sé. ¿No lleva residuo esa sal? Bueno, si es solo agua, No lo sé, ¿vale? no lo sé. No, es agua salada, Sí, si es pero solo agua salada, si no viene, que no venga que no sean aguas residuales, sino que no, sean no, digo aguas que ya de por sí en el proceso de desalación, como es solo una no, ósmosis, no tienen ningún tipo de residuo. ningún tipo de riesgo. No, Además, no, en lo la sal, desconocía. en la sal muy pocos seres vivos viven, ¿eh? Sí, Muy pocos. totalmente. Sí, sí, sí. Entonces, pues, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Y qué se está haciendo con esa sal? Yo no sé, no pregunto. Mejor no preguntar lo que están haciendo con esa Sí. sal. Pero al final del verano es sal sólida que la tendrás que poner en saco y yo qué sé, llevarla donde sea, pero al final es sal. En las zonas de nieve se utiliza para limpieza de carretera, eso te lo digo, por Pues mira, ejemplo. ya me has dado una idea. Venderla para limpieza de carretera, ¿sabes? Sí. Porque a lo mejor para consumo humano, pues yo qué sé, igual. Es que la, Tienes la que sal. pasar sí, Claro, fundamentalmente es para cloruro sódico, cloruro magnésico, la sal que nosotros consumimos. Si tiene muchos bicarbonatos de magnesio, no lo sé, yo ya de parámetros humanos lo desconozco, pero Mm. que claro que para las carreteras sí se podían Sí, usar. Y de aguas residuales sí que estamos usando también ya, ¿vale? Hay alguna comunidad de regantes que ya le han permitido usar agua de resi- depuradora y ahí, bueno, ahí ya entra otro departamento de AGQ, que es el Departamento de Medio Ambiente, y hay una serie de parámetros con los que puedes regar. Y está claro que depende de si estás regando un almendro o una lechuga. Si estás regando una lechuga, los parámetros, o sea, somos mucho más estrictos en los parámetros, y si es un almendro, mucho menos. ¿Por qué? Pues porque al final a la lechuga le no cae llega agua al encima. fruto. Mm. Claro, pero en un almendro estás regando lo que es el suelo, entonces es menos limitante. Y sí se está usando y bueno, y de momento, oye, se caracterizan las aguas y se está regando con esas aguas. ¿Es A mí poco volumen de agua? eso Poco me da suma. más miedo, da más miedo. Eso sí que lleva E. coli, lleva Escherichia, lleva antibióticos, lleva xenobióticos. Yo ahí, vamos, Lleva estupefacientes, lleva lleva todo lo que tú quieras. estupefacientes, dicen que hay más ibuprofeno ahí que... Claro. Bueno, cuando estábamos con el COVID, se Sí, determinaba también COVID en las aguas residuales porque así se veía, no sé cómo extrapolaban a cómo estábamos. Y era un parámetro que sí, usaban, ¿eh? sí, 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 A por eso ver te digo a ver que cuánto a mí COVID hay. claro, a mí me da, el tema del agua residuales es una fuente, por supuesto, hay muchos estudios hechos, Pues pero ya al se está final, usando en sí, sí, alguna lo sé, lo comunidad. sé, lo sé, lo que Pero pasa, son muy exigentes los parámetros, ¿eh? O sea que, deben, a deben. ver.
que hay que depurar bien el agua, que la depuradora tiene que funcionar bien, que no se puede regar con cualquier agua, desde luego que no. El gran Al problema es final ese, habrá que usar, que no todas las depuradoras tienen no, los microbiológicos al nivel para dejar el claro, agua tan aceptable. los Los reactores reactores. que tienen que tener, pero bueno, que aquí vamos a tener que aprender a usar el agua mejor sí o sí. O sea, es que Sí, sí. la verdad es que nos llueve mucho más que en otros países donde llueve menos y usan más agua. O sea, si te vas a Israel, aprovechan el agua mucho mejor que nosotros. Mm. Nosotros, yo estaba escuchando esta mañana mientras conducía, ya no me acuerdo, los hectómetros cúbicos que iban por el Ebro, porque viene una crecida. Mañana va a ser el pico en Zaragoza y una crecida horrible. Bueno, pues ese agua va a ir a parar al mar. Si pudiésemos almacenar ese agua, pues ¿cómo se podría regar Aragón con ese agua? Pues Claro, imaginaros, sí, ¿no? totalmente. Entonces hay Totalmente. Hacer que, tanques de tormenta o alguna claro, que historia para... nunca nos ha faltado el agua así No estamos y preparados. eso es, pero que Bueno, agua nos falta. En Murcia sí nos falta. En Murcia sí estáis preparados porque regáis No, y os llueve sí, poco. bueno, ¿Os podéis sí, preparar bueno. mejor? Sí. Y Bueno, bueno, dependemos ya de trasvase. Esto es otra historia. No sé si hay es otra historia. alguna duda más. Nosotros, Oscar y yo, nos podríamos No, tirar nosotros toda la... podemos llevar hablando aquí 2 días. Ahora íbamos a hablar ya de los trasvases, ya vamos a empezar con la política. No, O no, no, sea, no, 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 que se queda esto grabado. No sé si hay alguna pregunta más. De todas maneras, Oscar, realmente yo creo que todo esto luego nos va a hacer también optimizar el riego, optimizar la fertilización y al final es reducir consumos de insumos y también un beneficio económico. O sea sí, que esa inversión que tú hablabas en estudios es inversión en conocimiento y, y te puedes adelantar a un problema que a mí me ha pasado y cuando hemos tenido otro problema nos hemos ido al estudio preliminar y hemos identificado otras cosas. Con esto quiere decir eso es. Esa es la que cuestión. realmente esa información que tienes es como tu análisis de sangre, es como tu radiografía, saber qué es lo que tienes Totalmente, para luego poder identificar totalmente. Es y que optimizar. ¿quién no ha escuchado en el campo a una persona de campo decir que la ignorancia es muy atrevida? Y es que es así, en cuanto Sí, haces algún análisis de algo, empiezas a descubrir que tienes que seguir conocimiento, descubriendo cosas. Porque resulta que cuando haces un estudio así y haces análisis de suelo, pues te das cuenta que la finca la tienes que nivelar de cierta forma, o que la parcelación de riego tiene que ser de determinada forma, o que hay suelos que totalmente, necesitan un gotero y otros suelos que necesitan otro gotero. Entonces, totalmente. bueno, vas afinando y al fin y al cabo, que cada zona se riegue lo justo, ni de más ni de menos, acabas ahorrando agua. Agua y Acabas dinero, ahorrando está agua. claro. Ujú, Sí. está claro. Pues nada, Oscar, yo creo que si no hay más dudas, darte las gracias, decirte que ha Pues sido un nada, placer como siempre. Y bueno, deciros a todos que comenzamos un nuevo curso de especialista en cultivo de almendro en seto. Comenzaremos después de Semana Santa. En estos días lanzaremos la información. Y bueno, es un curso totalmente online, con lo que no hace falta la asistencia, que luego lo iremos asociando a talleres que haremos presenciales, pero que no van a ser obligatorios. Y bueno, que como siempre esperamos que tener vuestra confianza y que también queráis estar con nosotros en este curso. Es un curso de la universidad y de SynergyNAT, que SynergyNAT es parte de la Universidad Politécnica y que bueno, tendremos profesores como Oscar y varios profesores de las distintas empresas que están en SynergyNAT y de otras. O sea que tenemos, yo creo que tenemos dentro del curso a todo el elenco de técnicos que en este momento están en Almendro en Seto y en las empresas de primera fila. Pues nada, dicho esto, Oscar, muchas gracias. Buenas mu- noches muchas y, gracias a ti y a todos los que han tenido la paciencia de escucharnos hasta ahora. Muchas y gracias. Y bueno, nos dicen que muchas gracias y que es muy interesante. bueno, pues me alegro. Lo que decimos siempre, si tenéis alguna duda, Sí. por el canal de SynergyNet podéis preguntar algún caso concreto, alguna duda que tengáis. Tenemos el canal Slack, que siempre lo decimos, bueno, lo repetimos, un canal para asesoría técnica en el que están varios técnicos de Synergy NAC
para resolver esas dudas que tengáis puntuales o que queráis consultar sobre el cultivo. O sea que Eso es. también os invitamos a uniros al canal Slack de Ujú. Sinergina. Pues nada, Lo dicho. sin más tardanza, buenas noches y gracias a todos Buenas por noches, estar que aquí. durmáis bien. Adiós, Hasta luego. igualmente, adiós.